El tema del que yo quiero hablar es de un amparo sobre Juana Veraza, también conocida como la Mataviejitas. Y pues bueno, voy a hablar primero como un poquito del contexto del caso. El contexto del caso es que es una señora que por ahí del 98 empezó a hacer asesinatos, homicidios, ahora feminicidios, sobre señoras de la tercera edad. Y el contexto era que ella llegaba a las casas, se reportaba como una enfermera, como parte como del servicio del IMSS, por decirlo así. Y ella también como que cuando no jugaba con ese rol, ella intentaba a lo mejor ayudarlas con favores en la casa, con cosas de trabajo. Y bueno, pues el análisis del caso es sobre las implicaciones legales que hubo, sobre este amparo en específico, porque en sí no voy a hablar de si era culpable o no, o sea, voy a hablar más sobre cómo se le juzgó a esta señora. Y el contexto es también que, por ejemplo, antes de que la agarraran, también existía una señora que tenía como la misma jugada, simplemente que ella nada más robaba, o sea, no asesinaba, solamente robaba. Y también la atraparon, pero a ella le cargaron varios casos de homicidio, feminicidio, y también le metieron mucho tiempo a la cárcel. El tema es que sí sabemos que obviamente la Matajitas no fue lo mejor, claramente. Sin embargo, durante su proceso, sí hubo mucho estereotipos y discriminación en cómo se le juzgó. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte es que en el 2017 hace un amparo o revisa la sentencia y la Corte se da cuenta que no hubo o no se respetó el principio del debido proceso. Entonces, al no respetar este principio, pues la Corte como que no estaba yendo tanto en contra de que fuera culpable o no, sino que la Corte lo que buscaba era pues que todo el juicio se haya hecho conforme al derecho y no hubiera habido vicios o violaciones de derechos durante los actos procesales que se llevaron a cabo para el caso de esta señora. Entonces, básicamente yo identifiqué varios derechos. Primero fue el derecho vulnerado sobre los actos procesales, el derecho al debido proceso, que actuaron de una forma no formal, y también el derecho a la no discriminación, la presunción de culpabilidad, porque simplemente se le dio la culpabilidad. Por ejemplo, algo curioso de este caso es que claramente, digamos, ella no tuvo una buena defensa o, digamos, no pudo defenderse bien durante el proceso. Simplemente se le fueron dando como los cargos y se dio la sentencia. Y justamente está la parte de estereotipos o la parte de la no discriminación, porque si hubiera sido a lo mejor el caso de un hombre, hubiera tenido una defensa, a lo mejor hubieran pensado que era culpable hasta que neta se demostrara lo contrario. Y acá en este caso no, o sea, simplemente se demostró que era culpable y no necesitó, más bien, o sea, no hubo un buen proceso para demostrar su culpabilidad, y esto es lo que está el amparo. Entonces, básicamente lo que querían era que pues se respetaran los derechos procesales que todas las personas debemos tener, pero justamente está este tema pues de estereotipo sobre el género específicamente de que una mujer, y entonces se le juzga de una manera diferente a que es como hubiera sido un hombre. Entonces lo que hizo la Suprema Corte pues fue justamente como hacer una resolución judicial y la relevancia del proceso. Entonces revisaron todas las pruebas que habían sancionado o que habían no tomado en cuenta para demostrar si era culpable o no. Obviamente hicieron una reparación a la persona, en este caso pues a la Mataviejitas, a Juana, y metieron medidas de no repetición para que en casos futuros pues esto no vuelva a pasar durante los actos procesales cuando se trate de una asesina, en este caso, de una feminicida. Y la relevancia pues es más sentido de cómo debió haber sido el proceso. Entonces básicamente la corte pues, puso el precedente para que siempre hubiera un debido proceso, quitar los estereotipos, quitar la discriminación y que no hubiera roles de género. Entonces básicamente es sobre lo que va la corte. También va muy de la mano, por ejemplo, con lo que vimos en la clase, que es la parte del acceso a la justicia. O sea, sabemos que obviamente es un contexto bastante enfermo, un asesino serial que mate por
un odio que tenía con su madre. Entonces, de eso no estamos juzgando, que obviamente sea culpable o no, sabemos que es culpable. Simplemente es que no, por el hecho de que sea culpable o no, quiere decir que ya se le puede hacer una falta en sus derechos procesales y que no se pueda ni siquiera presentar con pruebas, a que no tenga una buena defensa. O sea, eso no le quita, digamos, esos derechos que ella puede usar durante un juicio o cuando se le está acusando de algo, formalmente, claro. Entonces, simplemente sobre lo que va a la corte, obviamente eso no le quita sus años que va a estar en prisión, la sentencia sigue tal cual, únicamente va sobre pues el tema de los actos procesales. Y pues eso fue lo que dictó la corte, en pocas palabras. Digamos, otra vez para concluir, pues que hubiera una resolución alternativa, una que se revisaran las pruebas que se sancionaron, que se reparara a la persona y pues medidas de no repetición. Y obviamente, pues dentro de todo eso englobado sobre una perspectiva de género y sobre que no hubiera ya roles durante los procesos. Y ya, ese es el caso del que la verdad me interesó mucho porque ya había escuchado de él, pero ahorita lo pude investigar un poco más. Y muchas gracias.